Bueno, comencemos. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estamos con el 7º capítulo, y les dije que iba a ser largo, y dicho esto, vamos a comenzar. Papá, ¿Qué? ¿Cómo que papá? ¿Eres mi papá? Diría la niña gato. No soy tu papá, porque no me parezco nada a ti, diría Goku con su típica sonrisa. Así la niña gato comenzaría a anisarlo, y diría ella: lo siento mucho, por confundirte con mi papá, pero ¿en dónde estamos? Diría la niña gato. Bueno, estamos en mi casa, diría Goku. ¿Y qué hago aquí, si recuerdo que me desmayé? Diría la niña gato. A eso es que te vi inconsciente, y decidí llevarte a mi casa, por eso estás aquí, pero te haré una pregunta: ¿por qué estabas inconsciente? Diría Goku. Bueno, está bien, la razón es porque estaba inconsciente, es que, flashback, veríamos a un hombre cargando en sus brazos a una niña, siendo perseguidos por una oleada de demonios, y diría el hombre: oye Camille, tienes que sobrevivir, voy a hacer un poco de tiempo para que tú escapes, diría el hombre. No papá, no quiero irme City, diría Camille sacando lágrimas de sus ojos. No te preocupes por mí, te prometo que cuando termine con ellos, yo te voy a buscar, diría el hombre. Así Camille comenzaría a correr, huyendo del lugar, hasta que vería un callejón que no dudó dos veces así ella entrando, pero antes que ella entrara, sería disparada con una fuerte bola de energía, haciendo que se estrellara en una caja de cartón, y diría a las personas que le dispararon: oye amigo, ya la encontramos. Sí tienes razón, pero, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora vamos a llevarla con el jefe. Sí tienes razón, hasta que de pronto, verían a una chica pelirroja, y diría el demonio: ¿quieres abusarla un rato con ella? Diría el demonio. Sí, vamos, así ellos comenzarían a descender, fin de flashback. Y ya sabes por qué estaba inconsciente. No te preocupes niña, sé que has pasado ese mal momento, pero ahora nos tienes a nosotros, para cuidarte y protegerte, y te puedes quedar conmigo en esta casa, diría Goku con su típica sonrisa. Así la niña gato le daría un abrazo a Goku y comenzaría a llorar, y diría la niña gato: muchas gracias por dejarme quedarme aquí, pero ¿puedo decirte papá por favor? Sí, me puedes decir papá si quieres, pero ¿cómo te llamo? Diría Goku. Me puedes llamar Camille papá. Bueno Camille, te presentaré a los demás, pero espera un momento, ¿en dónde están todos? Mientras que Goku diría eso en otro lugar, estarían las quintillizas sentadas en un sofá, hasta que diría Ichika: bueno Nino, como ya nos contaste todo, ¿nos puedes decir quién fue que te ayudó en ese momento? Diría Ichika. Cuando Ichika dijo eso, Nino se sonrojaría, y diría Nino: pues el que me ayudó fue Goku, diría Nino muy sonrojada. Lo suponía que fue Goku, porque hoy salió a buscarte, diría Ichika. Y cuando Ichika dijo eso, Nino se sonrojaría tanto que se pararía del sofá y saldría corriendo a su habitación. Sus hermanas verían eso, y les caería una gota de sudor, al estilo anime. Mientras tanto, en otro lugar veríamos a Goku llevando a Camille al patio, y diría ella misma: oye papá, ¿a dónde vamos? Diría Camille. Iremos al patio, diría Goku con su típica sonrisa. Mientras tanto con Vegeta y Sarama ellos estarían hablando de qué iban a hacer con la chica gato. Mientras tanto con Black, él estaría meditando en la piscina, hasta que llegaría Goku y él diría: oigan ustedes dos, ¿por qué me dejaron abandonado en la habitación de Sarama? Diría Goku quejándose. Porque nosotros no teníamos nada que hacer ahí, por eso nos vinimos aquí, pero una pregunta, ¿qué hace la niña gato aquí? Diría Vegeta confundido. Camille escucharía eso, y se escondería atrás de las piernas de Goku, y ella diría: papá, tengo miedo, diría Camille. ¿Qué? ¿Cómo que papá? Kakaroto, explícame por qué esta niña te dice papá, diría Vegeta. Pues, Vegeta, es una larga historia, pero te lo voy a contar. Así Goku le explicaría todo a Vegeta. Mientras tanto, en otro lugar, veríamos a dos personas hablando, y diría la primera: oye, es la primera vez que una chica me da una bofetada. Bueno, creo que eso me da más puntos de ser como hombre, diría el chico. Oye, ¿te pegaste la cabeza cuando te caíste? ¿O por qué dices eso? Diría la chica. Por supuesto que no, mi cerebro funciona perfectamente, diría él. Claro que no, es muy claro que tu cerebro funciona al mínimo, diría la chica. No le digas eso a alguien que consideraban un niño prodigio, es una ofensa muy grande, diría el chico. Niño prodigio. ¿Que no crees que sea cierto? Diría él. Yo no dije eso. Así ellos seguirían caminando, hasta que llegarían a un apartamento, y diría la chica: oye Kuse, ¿cómo está tu mejilla? ¿Quieres que te ponga un poco de hielo? Diría la chica preocupada.
No, todo está bien, aunque no siento la parte izquierda de mi cara, diría el mencionado como Kuse. Entonces eso significa que no te encuentras nada bien, diría la chica. No es broma, no te preocupes que estoy bien, solo creo que tienes la mano muy pesadita, diría Kuse. Hasta que, la chica le daría un beso en la mejilla, y por eso él se quedó sorprendido, y diría la chica. ¿Por qué pones esa cara de tonto, si solo te di un beso en la mejilla? Diría la chica. ¿Qué? ¿No se supone que, tiene que ser de mejilla a mejilla? Diría Kuse. Es verdad, diría la chica. Sí, pero, mientras, en su mente. Esa sensación, ¿qué fue eso? Diría Kuse en su mente. Hasta mañana, que descanses, diría la chica. Ah, sí, hasta mañana, diría Kuse. Y mientras tanto en su mente, ya en serio, ¿qué está pasando? Por favor, Alia, dime algo en ruso para saber qué está pasando, diría Kuse en su mente. Pasaría un minuto y Kuse se iría a su casa, mientras tanto con Goku, este terminaría de explicarle todo a Vegeta y Sarama, y diría Sarama. Bueno Goku, todavía no entiendo por qué esta niña te dice papá, pero bueno, pero recuerda que mañana tenemos que ir a la escuela, diría Sarama. Así lo había olvidado, diría Goku. Una pregunta Kakaroto, ¿con quién vas a dejar esa niña? Diría Vegeta. Ah, eso, Kami se puede quedar aquí ella sola, ¿no es verdad? Diría Goku con su típica sonrisa. Sí papá, me puedes dejar aquí sola, diría Kami. Oigan ustedes, mejor vamos a irnos a dormir ya porque se va a hacer más tarde, diría Black. Así, todos le harían caso lo que les dijo Black, y se meterían a su casa. Al día siguiente, veríamos a Goku y Vegeta y Black en la entrada de la escuela, y se están preguntando dónde está Sarama, pues Sarama no le gustó la idea de dejar a Kami sola, así que él se quedó con ella. Bueno, mientras tanto, adentro de la escuela, veríamos a una chica peli blanca, caminando por los pasillos, acompañada de un chico, peli castaño, contesto rápido, no sé de qué color es su pelo, me lo dejan en los comentarios. Bueno, como seguíamos, veíamos a Goku y Vegeta y Black, entrando a su salón de clases, y diría Vegeta. Oye Kakaroto, ¿por qué Sarama se quedó allá en la casa? Diría Vegeta. Ah, eso, porque no le gustaba la idea de que Kami se quedara sola. Diría Goku. Ah, ya entiendo, hasta que llegaría la profesora, y ella diría. Oigan alumnos, silencio, y comencemos con la clase, diría la profesora. Por otro lado, veríamos atrás del asiento de Goku, estarían dos personas, y diría la primera. Oye Kuse, ¿quién es al que llaman Son Goku? ¿Qué le dicen? El príncipe de la academia, diría la chica. Ah, entonces ya te enteraste del verdad. Bueno, su nombre es Son Goku, sé muy poco de él, pero creo que su edad era de 15 años creo, pero ¿por qué quieres saber de él Alia? Diría Kuse con su actitud de siempre. Nada en particular, solo quería saber si esos rumores eran ciertos, diría Alia. ¿Y qué quieres llegar con esa información? Diría Kuse curioso. Mejor te lo digo en recreo, porque ahora estamos en clase, diría Alia con su actitud de siempre. Pero no te enojes. Mientras tanto que pasaba eso en la escuela, en otro lugar veríamos a Rías y Akeno en el club del ocultismo, y diría Rías. Oye Akeno, ¿te acuerdas de los chicos que llevamos a la reunión? Diría Rías. Sí me acuerdo, presidenta, pero no me digas que se enamoró de uno de esos chicos, diría Akeno con una cara coqueta. ¿Cómo lo supiste Akeno? Diría Rías sorprendida. Es muy fácil Rías, darme cuenta cuando estás enamorada, pero te digo algo, yo también me enamoré de uno de ellos, diría Akeno sonrojada por decir eso. Entonces me puedes decir cuál fue el chico, diría Rías. Lo diré si usted lo dice primero, diría Akeno. Tengo una mejor idea Akeno, digámoslo al mismo tiempo, diría Rías. Me parece bien, así ellas dirían. Son Goku diría las dos al mismo tiempo, diría Rías. ¿Estamos enamoradas del mismo chico, Akeno? Diría Rías sorprendida. Parece que sí, pero no te lo dejaré tan fácil Rías, diría Akeno con una cara desafiante. Entonces va a ser una competencia, ok Akeno, acepto tu reto, así ellas se tomarían de la mano, y cerrando el trato mientras tanto con Goku y Vegeta, ellos estarían en la cafetería. Por otro lado, veríamos a Kuse y Alia en el patio de la escuela, y diría Kuse. Entonces Alia, ¿qué me querías decir? En el salón de clases, diría Kuse con su actitud de siempre. Lo que yo quería decirte, era si podíamos ser amigos de ellos, diría Alia. Mientras tanto la mente de Kuse. No le veo nada de malo ser amigo de ellos, y creo que es mejor conocer a más personas, y no estar aburrido en el proceso, fuera de la mente de Kuse.
Bueno, está bien, no le veo nada de malo hacernos amigos de ellos, diría Kuse. Ok, pero ¿en dónde estarán ahora mismo? Diría Alia. Yo puedo saber en dónde están, pero no sé si ya no van a ese lugar, diría Kuse. ¿Y cómo sabes en dónde ellos están? Diría Alia sorprendida. Hay cosas, Alia, que no tienes que saber de mí, mejor vamos a buscarlos, así ellos se irían de ahí. Mientras tanto, con Goku y Vegeta, ellos estarían en su lugar de siempre, y se preguntarán en dónde está Black, pues él se quedó en la biblioteca, y seguimos, hasta que llegarían dos personas, y diría Goku. Hola, ¿quiénes son ustedes? Diría Goku con su típica sonrisa. Hola, mucho gusto, mi nombre es Kuse, y la que me acompaña se llama Alia, diría Kuse con una sonrisa. Bueno, mi nombre es Son Goku, es un gusto conocerlos, Kuse y Alia, pero una pregunta, ¿qué ustedes hacen aquí? Diría Goku dudoso. Ah, eso, es que como vimos que este lugar es muy pacífico, quisimos venir aquí para sentarnos un rato, diría Kuse. Ah, ya entiendo, entonces siéntese con nosotros, diría Goku con su típica sonrisa. Así ellos se sentarían a un lado de ellos, y diría Goku. Oigan, ¿por qué tienen uniformes diferentes? ¿Son nuevos en esta escuela o no? Diría Goku curioso. Ah, eso, no somos nuevos en esta escuela, lo que pasa es que, como va a haber cambio de uniforme, nos pusimos el nuevo que van a sacar, diría Kuse. Ah, ya entiendo, diría Goku. Oye Goku, diría Alia. ¿Qué pasó, Alia? Diría Goku con su típica sonrisa. ¿Te gustaría unirte al consejo estudiantil? Diría Alia. Goku lo pensaría por unos segundos y diría. La verdad no tengo la capacidad para unirme al consejo estudiantil, diría Goku. Pero si tú sacas buenas notas en clase, diría Alia. Los puedo ayudar en lo que sea, pero no me voy a unir al consejo estudiantil, lo siento mucho, diría Goku. Ok, pero nos vas a ayudar y cuando te necesitemos, diría Alia. Claro que sí, porque ahora mismo somos amigos, y los amigos se ayudan, en las buenas y en las malas, diría Goku con su típica sonrisa. Ya entiendo, entonces Goku, haremos esto, mañana te buscaremos, y te llevaremos al consejo estudiantil, a ver si cambias de opinión, diría Kuse. Bueno, está bien, pero ¿por qué no puede ser hoy? Diría Goku. ¿Por qué nos dieron el día libre? Diría Kuse. Ah, ya entiendo, entonces mañana será, diría Goku con su típica sonrisa. Bueno Goku, ya es momento de irnos, diría Kuse. Ok, está bien, nos vemos mañana, así ellos dos se irían, plazo de tiempo 3 horas, veríamos a Goku y a Vegeta montados en el carro, para ir al apartamento de las quintillizas, y diría Vegeta. Oye Kakaroto, ¿te enteraste que hay un festival hoy? Diría Vegeta. Sí hay un festival hoy, pero creo que vamos a invitar a Sarama y a los demás, diría Goku. Tienes razón, vamos mejor, diría Vegeta. Sí, pero primero tenemos que, ¿y a dónde las quintillizas? Diría Goku. Tienes razón Kakaroto, pero sería más mejor avisarles a los demás que, vayan al festival, diría Vegeta. No te preocupes chico, ya nosotros nos estamos preparando para ir al festival. ¿Quién dijo eso? Diría Vegeta. No te preocupes, soy yo Sarama. ¿Y cómo estás hablando telepáticamente? Diría Goku. ¿No se acuerdan que soy un dragón convertido en un humano? Diría Sarama. Ah, con razón, diría los dos. Bueno, lo importante, lo que les quería decir es que, vayan a lo que tienen que hacer, y nosotros los esperamos, en el festival, diría Sarama. Ah, entonces nos vemos en el festival Sarama, diría Goku. Espera en un momento, les enviaré esto. Así Sarama les enviaría una ropa, y diría Goku. Gracias Sarama por la ropa, pero, ¿por qué mandaste 3 pares de ropa? Diría Goku. A eso lo van a necesitar, pero bueno, ya me tengo que ir, adiós, diría Sarama. Bueno Kakaroto, entonces, diría Vegeta. No sé ir a dónde las quintillizas, y después que terminemos ahí nos vamos al festival, diría Goku. Ah, ya entiendo, entonces vamos. Así ellos acelerarían el carro y seguirían su camino, plazo de tiempo de 2 minutos, se vería a Goku y Vegeta llegando a la puerta del apartamento de las quintillizas, y diría Vegeta. Oye Kakaroto, ¿tú crees que Futaro estará aquí? Diría Vegeta. La verdad no tengo idea, pero vamos a tocar la puerta, así ellos tocarían la puerta y les abriría Futaro, diría Goku. Oye Futaro, ¿qué haces aquí? Diría Goku confundido. Ah, eso, es que, es que yo estaba yendo al festival, hasta que las encontré a ellas, y les dije si hicieron su tarea, pero me dijeron que no, entonces las traje aquí a la fuerza, para que hagan su tarea, y cuando terminen las dejaré ir al festival, diría Futaro. Ah bueno, entonces nos puedes dejar pasar, diría Goku. Ah, sí, pasen.
Así Goku y Vegeta entrarían, y verían a las quintillizas haciendo la tarea, pasarían 2 minutos y ellas terminarían de su tarea, y diría Miku: oye Futaro, ya terminé de la tarea, diría Miku con su actitud de siempre. Buen trabajo Miku, pero una pregunta, ¿tus hermanas han terminado su tarea? Diría Futaro. Si ellas terminaron, diría a Miku con la cabeza agachada. Y se iría a inmueble, Goku la observaría, y le diría: oye Miku, ¿qué te sucede? Diría Goku con su típica sonrisa. No me sucede nada, no te preocupes por mí, diría Miku apenada. No es mentira, dime, la verdad, ¿qué te sucede? Goku se acercaría un poco más a la cabeza de Miku, y Miku viendo eso comenzaría a sonrojarse. Por otro lado con Nino, ella estaría hablando con Yotsuba, hasta que le diría Yotsuba: oye Nino, mira eso, diría Yotsuba. ¿Qué cosa Yotsuba? Hasta que Nino vería a Goku y a Miku muy cerca, y parecían que se querían dar un beso. Mientras tanto, en la mente de Nino: ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Y por qué quiero apartar a Goku de Miku? Lo que siento es celoso, es amor. Mientras tanto que dijo eso ella, fuera de su mente: oye Nino, ¿estás bien? Diría Yotsuba. Hasta que Nino dejaría sus pensamientos, y diría: ah, sí estoy bien, diría Nino. Mientras tanto con Goku y Miku: ok, tú ganas, te lo diré, pero primero podemos ir a un lugar más privado, diría Miku sonrojada. Pues Goku diría que sí, y así ellos yéndose al balcón del apartamento, y diría Goku: entonces Miku, ¿qué me querías decir? Bueno, aquí pasada como la historia original del videojuego ese que le enseñó Yotsuba, etcétera, etcétera, y diría Goku: ah, por eso era, diría Goku. Y creo que me vas a decir que soy una chica extraña o algo así, diría Miku apenada. La verdad es que no me pareces una chica extraña o algo, todo el mundo tiene sus gustos, y sus disgustos, yo no me meto mucho en esas cosas, pero si esto te hace feliz, a mí me hace feliz, diría Goku sacándole una linda sonrisa. Y cuando Goku dijo eso, a Miku se le sacarían unas cuantas lágrimas de sus ojos, y no aguantando más y le daría un fuerte abrazo a Goku, y ella diría: muchas gracias, diría Miku. Bueno, creo que se está haciendo un poco de noche, mejor vamos a entrar adentro de la casa, te veo dentro Miku. Así Goku se iría del balcón, y diría Miku en sus pensamientos: ¿por qué me estoy sintiendo así? Siento como que mi corazón se acelera mucho cuando estoy junto a él, ¿qué me está pasando? Bueno, mejor no le doy importancia. Así Miku entraría a su casa. Mientras tanto en otro lugar, veríamos a Sarama y Black, y diría Black: oye Sarama, entonces vamos a ir al festival que le dijiste Goku y Vegeta, diría Black. Sí vamos a ir, pero vamos a llevar a Kami, ¿verdad? Diría Sarama. Sí la vamos a llevar porque no tiene nada que hacer aquí, diría Black. Hasta que de pronto llegaría Kami, y ella diría: hola tío Sarama, y hola tío Black, ¿cómo están? Diría Kami con su tierna sonrisa. Hola Kami, ¿cómo te fue buscando flores en el jardín? Diría Sarama. Me fue bien tío Sarama, pero ¿dónde está mi papá? No debería llegar de la escuela, diría Kami. Él tuvo que hacer algo, pero me dijo que te lleváramos a un festival, diría Sarama. Ah, ya entiendo, pero entonces ¿cuándo iremos? Diría Kami. Iremos ahora si quieres, diría Sarama. Entonces vamos ahora, diría Kami. Sí, pero primero hay que ir a cambiarte de ropa, diría Sarama. Así lo había olvidado, pero no tengo ropa, diría Kami. No te preocupes, yo haré esto. Ah, sí, Sarama usaría sus poderes, y le daría a Kami un lindo yukata, y diría Kami: muchas gracias tío Sarama, por darme este yukata, diría Kami dándole un abrazo a Sarama. Oigan, ustedes ya pueden dejar de abrazarse, y podemos ir al festival, diría Black. Así tienes razón Black. Así ellos se irían al festival, mientras tanto, con Goku y Vegeta. Goku estaría sentado en una silla, por otro lado Vegeta estaría sentado en el mueble, hasta que Nino se le acercaría a Goku, y ella diría: hola Goku, ¿cómo estás? Diría Nino sacando una sonrisa. Ah, sí, hola Nino, ¿cómo estás? Diría Goku. Yo estoy bien, pero, ¿qué hiciste con el gatito que te di la otra vez? Diría Nino. Ah, eso, mente de Goku. Mierda, ¿ahora qué le voy a decir? Si el gato se convirtió en una niña gato, piensa Goku, piensa Ya lo tengo, espero que me crea, fuera de los pensamientos de Goku. Ah, sí, el gatito, él está bien y está sano, pero solo tenía una patita fracturada, pero bueno, te lo traeré la próxima vez que venga, diría Goku con su típica sonrisa. Ah, está bien, diría Nino. Así Nino se iría a otro lado, mientras tanto con Vegeta, él estaría sentado en el sofá, hasta que le diría: y chica,
Oye Vegeta, ¿no íbamos a ir a un festival? Diría Ichika. Así, lo había olvidado, mejor iré a preguntarle a Futaro. Así Vegeta iría a donde Futaro y él diría. Oye Futaro, ¿no íbamos a ir a un festival? Diría Vegeta. Así lo había olvidado, diría Futaro. Mientras con Goku. Oigan todos, se les acaba de olvidar que íbamos a un festival, diría Goku. Así es verdad, diría Yotsuba. Ah, sí, tienes razón Goku, diría Miku. Por otro lado, veríamos a Vegeta y Futaro hablando, y diría Vegeta. Oye Futaro, ¿tienes un yukata para ir al festival? Diría Vegeta. La verdad es que no, nunca tuve un yukata, diría Futaro. Ah, ya entiendo, diría Vegeta. ¿Y por qué quieres saber si yo tengo un yukata? Diría Futaro. Ah, eso, es, que, como nosotros trajimos ropa de más, queríamos regalársela a alguien, pero veo que es más mejor regalártela a ti, diría Vegeta. Ya entiendo, diría Futaro. Hasta que llegaría Goku, y él diría. Oye Vegeta, ¿por qué no le regalamos a Futaro el yukata? Diría Goku. Insecto, ya le dije que, se lo vamos a regalar, diría Vegeta. Ah, ya entiendo, entonces vamos a ir a cambiarnos para que podamos ir al festival, diría Goku con su típica sonrisa. Así ellos tres se irían a cambiar al baño, pasarían 10 minutos y veíamos a Goku y Vegeta y Futaro saliendo del baño, veríamos a Goku vistiendo un yukata de color negro con rayas blancas, por otro lado, veríamos a Vegeta luciendo un yukata azul, por otro lado veríamos a Futaro, luciendo su yukata de color rojo, y diría Goku. Estos yukatas son muy cómodos, ¿no es verdad Futaro? Diría Goku. La verdad es que sí, este yukata es muy cómodo, diría Futaro. Oigan insectos, ¿para qué me hacen poner esta cosa? Diría Vegeta molesto. Vamos Vegeta, no te enojes por eso, diría Goku con su típica sonrisa. Cállate insecto, ¿quién te dijo que estas cosas son cómodas? Diría Vegeta más molesto de lo habitual. Oye Vegeta, ¿tú quisiste ponerte ese yukata? Diría Goku. Ok, pero solo, será por esta vez que voy a usar esto, pero si volvemos a usar esto de nuevo, te juro que lo quemo, diría Vegeta. Ok Vegeta, esa es la actitud, diría Futaro, mientras tanto nota del autor. Bueno, para que entiendan, no encontré ninguna imagen relacionada a que Goku y Vegeta y Futaro tenga yukatas, pero quiero que ustedes usen su imaginación para que ellos estén usando el yukatas, pero no se preocupen, yo seguiré poniendo imágenes normales, pero solo quiero que ustedes se imaginen que ellos estén usando yukatas, fin de nota. Bueno, veríamos a los tres mosqueteros, bajando las escaleras, esperen un momento, producción, que hicieron esta vez con el guión. Bueno, seguimos, veríamos a Goku y Vegeta y Futaro llegando al salón, diría Goku. Oigan todos, ya es momento de ir al festival, diría Goku con su típica sonrisa. Así todos diciendo que sí, y así ellos se irían al festival, mientras tanto con Sarama y Black, ellos estarían ganándole premios a Kami, y diría Sarama. Oye Black, ¿no sientes un mal presentimiento? Diría Sarama. Ahora que lo dices, sí siento como que algo va a pasar, diría Black. Mejor no hay que darle mente a eso, y mejor vamos a divertirnos, diría Sarama. Tienes razón Sarama, mejor vamos a divertirnos, diría Black. Así ellos seguirían con lo que estaban haciendo, mientras tanto en otro lugar, veríamos a dos personas hablando, diría la primera. Oye, ya el experimento está casi completo. Y solo te diré esto. Ya no quiero ser parte más de esto. Solo voy a hacer este último. Y me voy a retirar de esto. ¿Te quedó claro? Diría la persona desconocida. Claro que sí. Ese era nuestro acuerdo. ¿Pero qué vas a hacer cuando te vayas de aquí? Diría la persona desconocida. Eso no te importa. Solo te diré esto, cuando termine de esto me largo de aquí, diría la persona desconocida. Entonces termina si quieres irte. Pero una pregunta, ¿cómo llamaste a este experimento? Doctor. Diría la persona desconocida. Este experimento lo llamo el experimento Nomu. Diría el doctor. Ah, sí, era que se llamaba. Me había olvidado del nombre del experimento, diría la persona desconocida. Solo voy a decirte una pregunta. Cuando termine de esto, ¿qué van a hacer con estas cosas? ¿Que yo cree? Diría el doctor. Eso no te importa. Tu trabajo es crear a estas cosas. No te tiene que importar. ¿Qué nosotros vamos a hacer con ellos? Pero te diré algo. Si sigues insistiendo tanto en saber qué vamos a hacer con estas cosas, iremos a matar a ellas. Ya sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Diría la persona desconocida. Sí, señor. Entonces sigue con tu trabajo.
Llámame cuando termines de ese, ¿qué te falta? Que te dejaré ir. Como te prometí. Diría la persona desconocida desapareciendo en la oscuridad. Mientras tanto veríamos a Goku llegando con los demás al festival, y diría él. Entonces esto es un festival, es muy bonito, diría Goku. Oye Goku, ¿es tu primera vez en un festival? Diría Nino. Así es, nunca he estado en uno, diría Goku. Entonces vamos a ir con los demás. Así ellos dos se irían con los demás, así todo pasaría como la historia original, lo único que cambiaría es que, la hermana de Futaro no está aquí, así seguíamos, veríamos a las quintillizas, separarse por la multitud que había, mientras tanto con Nino, ella estaría llamando a sus hermanas, pero de repente tropezaría y se caería al suelo, pero de repente, llegaría Goku y la sostendría en la espalda, y él diría. Oye Nino, ¿estás bien? Diría Goku con su típica sonrisa. Y Nino se daría cuenta en la posesión que Goku la había agarrado, y por eso no me juzguen, se sonrojaría muchísimo, y ella diría, sí estoy bien, diría Nino apenada. Y una pregunta Nino, ¿dónde están tus hermanas? Diría Goku. La verdad no sé, nos separamos, por la multitud de gente que había, creo que me perdí un poco, diría Nino. Bueno, creo que sí, pero ¿me puedes decir, en dónde está el lugar que nosotros íbamos a estar para ver los fuegos artificiales? Diría Goku. Sí, yo sé en dónde está, pero está muy lejos, diría Nino. Pero de repente, Goku cargaría a Nino como que fue una princesa, y saldría volando, mientras tanto Nino vería como que estaba flotando, y ella le diría. Oye Goku, ¿eres un héroe? Diría Nino. Pero Goku no escucharía eso, y él diría. Oye Nino, ¿sabes cuál es el edificio que tú me dijiste? Diría Goku. Ah, eso es ese que está ahí, diría Nino. Así vería el edificio, y bajaría de inmediato, así Goku comenzaría a descender, al suelo y soltaría a Nino de sus brazos, y diría Nino. Oye Goku, ¿eres un héroe? Diría Nino. Goku se pondría a pensar si él era un héroe, hasta que le llegaría un recuerdo de Kaiosama y él le diría. Escucha Goku, en este mundo, existen muchas personas buenas, y malas, y una parte de esos son los dones. Si te preguntas qué son los dones, son poderes que se le otorgaron a las personas cuando nacen, y bueno, las personas cuando se dieron cuenta que, la gente comenzó a tener poderes, a los poderes comenzarían a llamarse, dones, y se crearon los héroes con los dones, fin de recuerdo. La verdad no soy un héroe, diría Goku. ¿Y entonces qué eres? Diría Nino. Te lo diré en su momento, pero ahora mismo tengo que ir a buscar a tus hermanas para ver los fuegos artificiales, así Goku se iría volando a buscar a las hermanas de Nino, mientras en la torre del reloj veríamos a Yotsuba y Miku, y diría Miku. Oye Yotsuba, no vayas tan rápido, me duele mi pierna, diría Miku. Así lo había olvidado. Ven, vamos a sentarnos aquí, en los escalones del reloj, diría Yotsuba. Así ellas se quedarían ahí, mientras tanto Sarama y Black ellos estarían comiendo una paleta con Kami, hasta que, verían a Goku volando, diría Black. Oye Sarama, ese no es Goku, diría Black. Si él es Goku, ¿qué hace ahí? Diría Sarama. No sé, pero lo voy a traerlo aquí abajo, así Black usaría su teletransportación yendo a donde Goku, mientras tanto con Goku ¿En dónde estarán ellas? Diría Goku. Hasta que parecería Black delante de él, y él diría. Oye Goku, ¿qué haces aquí volando? Diría Black. ¿Eres tú Black? Justo a la persona que necesitaba, diría Goku. ¿Y para qué me necesitas? Diría Black. Que me ayudes a buscar unas quintillizas, diría Goku. Ok, te voy a ayudar, diría Black. Una pregunta Black, ¿Sarama está contigo? Diría Goku. Si él está conmigo, está abajo, diría Black. Entonces llévame con él, diría Goku. Está bien, te llevaré a donde él. Así Black haría la teletransportación, yéndose a donde Sarama, mientras tanto con Sarama él estaría esperando a Black, hasta que llegaría y él diría, hola Sarama, ya lo traje, diría Black. Sí, ya veo Black, una pregunta Goku, ¿qué hacías allá arriba en el cielo? Diría Sarama. Se los explicaré más tarde, pero por ahora todos me tienen que acompañar, diría Goku. ¿A dónde iremos, papá? Diría Kami. Iremos a un lugar que les va a gustar mucho. Así todos le darían la mano a Goku y él haría la teletransportación, yéndose donde Nino, mientras tanto con Nino, ella estaría viendo los paisajes, hasta que llegaría Goku con la teletransportación, y ella diría. Ah, Goku, regresaste, las encontraste, diría Nino. La verdad es que no las traje, pero traje a ellos, que te pueden hacer compañía, diría Goku. Ah, ¿y quiénes son ellos? Diría Nino.
Ah, sí, déjame presentarte dos. El que ves aquí se llama Black, esta pequeña niña se llama Camille, que es mi hermana, y este se llama Sarama, diría Goku. Ah, es un gusto conocerlos a ustedes, diría Nino. Igualmente, diría Sarama. Bueno Goku, dime cuáles son las quintillizas que hay que buscar, diría Black. ¿Ves a la chica que te acabo de presentar? Diría Goku. Sí la veo que tiene, diría Black. Es ella, diría Goku. Espera un momento, ¿me estás diciendo que nada más hay que buscar una chica que tenga la misma cara de ella? Diría Black. Es correcto Black, diría Goku. Entonces que comiencen la cacería de las quintillizas, diría Black animado. Espera un momento Black, todavía no sabemos en dónde están, diría Goku. Entonces si no sabemos en dónde están, ¿cómo las vamos a encontrar? Diría Black. Hasta que de repente le sonaría el teléfono a Nino, ella contestaría, y diría: Buenas, ¿quién es? Diría Nino. Soy Yotsuba, estoy en la torre de reloj con Miku, diría Yotsuba. Ok, está bien, iré para allá, diría Nino. Oye Nino, ¿quién era? Diría Goku. Era Yotsuba y Miku, diría Nino. Ah, ya entiendo, pero ¿y me puedes decir en dónde ellas están? Diría Goku. Ah, eso, ellas están en la torre del reloj, tengo que ir por ellas, diría Nino. No te preocupes, Black y yo iremos a buscarlas, diría Goku con su típica sonrisa. Está bien Goku, los esperaré aquí a los dos, diría Nino. Así Goku y Black seguirían volando, hasta que Goku le diría a Black: Oye Black, ¿por qué no nos separamos para buscar más mejor? Diría Goku. Es una gran idea Goku, yo voy a ir a buscar a las que están en la torre del reloj, diría Black yéndose para allá, y diría Goku: Ahora que yo voy a hacer. Ya sé, buscaré el ki de Vegeta. Así Goku comenzaría a buscar el ki de Vegeta, hasta que lo encontraría, y haría la teletransportación, yéndose a donde él, mientras tanto con Vegeta, él estaría caminando con Ichika Itsuki, y diría Itsuki: Oye Vegeta, ¿sabes a dónde estamos yendo? Diría Itsuki. La verdad no tengo idea, pero hasta que no encuentre algo familiar, no voy a saber en dónde están los demás, diría Vegeta. Ah, ya entiendo, diría Itsuki. Hasta que de pronto aparecería Goku encima de Vegeta, y él diría Goku: Hola Itsuki, y hola Ichika, diría Goku con su típica sonrisa. Hola Goku, pero una pregunta, ¿cómo apareciste de la nada? Diría Itsuki. Se los diré luego, pero ¿me pueden decir en dónde está Vegeta? Diría Goku. Está abajo de ti, diría Ichika. ¿Qué? ¿Vegeta está abajo de mí? Diría Goku. Así Goku miraría abajo de él, y vería a Vegeta estampado en el suelo, y él diría: Hola Vegeta, diría Goku. Oye insecto sin cerebro, bájate de mí ahora mismo, diría Vegeta a Goku. Así Goku bajaría de él, y Vegeta se pararía, y le daría un fuerte golpe en toda la cabeza a Goku, y él diría: Kakaroto, ¿cuántas veces te tengo que decir que no hagas la teletransportación? De repente, diría Vegeta molesto. Ay, no tenías que darme tan fuerte en la cabeza, pero bueno, oigan ustedes tres, tomen mi mano, diría Goku. ¿Y para qué la tomaremos? Diría Itsuki. No hagan peros, y tomen su mano, diría Vegeta agarrando la mano de este mismo. Así ellas no pusieron quejas, y le darían la mano a Goku, y así Goku haciendo la teletransportación, mientras tanto con Black, él estaría volando en la torre de reloj, y él diría: A ver, ¿en dónde están estas quintillizas? Que Goku me dijo que tendrían que estar aquí. Hasta que se percató que habían dos chicas en unos escalones, y él diría: Tal vez serán ellas, bueno no pierdo nada intentándolo. Así Black comenzaría a descender al suelo, mientras tanto con ellas. Ellas estarían esperando a Nino, y diría Yotsuba: Oye Miku, Nino ha tardado mucho, ¿no es verdad? Diría Yotsuba. La verdad es que sí, ha tardado mucho, diría Miku. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Esperarla o buscarla? Diría Yotsuba. La verdad no sé, pero deberíamos esperarla, porque le dijimos en dónde estamos, y bueno, si no viene la buscaremos, diría Miku. Acabando la conversación, hasta que de repente llegaría alguien y diría: Hola Miku, y hola Yotsuba, diría Futaro. Futaro, ¿qué haces aquí? Diría Yotsuba. Ah, eso, lo que pasa es que estaba comprando algunas cosas en las tiendas, hasta que las vi aquí, diría Futaro. Ah, ya entiendo, diría Yotsuba. Pero una pregunta, ¿qué ustedes están haciendo aquí? Diría Futaro.
A eso, lo que pasa es que, cuando nos separamos, por la multitud de gente que había, Miku por un descuido se torció el tobillo, y entonces nos quedamos aquí, y entonces llamamos a Nino para que viniera aquí, y todavía no ha venido, diría Yotsuba. Ah, ya entiendo, entonces Miku tiene el tobillo torcido, diría Futaro. Sí, y tú puedes hacer algo, diría Yotsuba. La verdad es que no, pero creo que Goku es médico, diría Futaro. ¿Y entonces dónde está Goku?, diría Yotsuba. La verdad no tengo idea, pero pensaba que estaba con ustedes, pero veo que no, diría Futaro. Ah, bueno, entonces tenemos que esperar a Nino, diría Yotsuba. Sí, la verdad es que sí, diría Futaro. Hasta que de repente, llegaría alguien del cielo, y él diría: ¡ay, qué bueno que las encontré!, diría Black. Goku, ¿qué haces aquí, y por qué no tienes tu yukata?, diría Futaro. Ah, eso lo que pasa es que, yo no soy Goku, mi nombre es Black, mucho gusto en conocerte, diría él mismo. Entonces sí, tú no eres Goku, ¿por qué te pareces tanto a él?, diría Futaro. No tenemos tiempo para eso, las preguntas las hacen más tarde, ahora miren, Goku me envió a buscar a 3 personas que se llaman Yotsuba, Miku, y un tal Futaro, diría Black. Sí, ese tiene que ser Goku, diría Futaro en su mente. Hasta que diría Yotsuba: si nosotros somos esas personas que dices. Ah, entonces, me ahorran el trabajo más fácil, diría Black. Ahora que tú estás aquí, ¿qué haremos?, diría Futaro. Miren, no hay tiempo, les explicaré rápido, diría Black. ¿Qué nos vas a explicar?, diría Futaro. Así Black comenzaría a caminar a donde ellos, hasta que llegaría, y se pondría de espaldas, y él diría: miren, coloquen sus manos en mi espalda, diría Black. ¿Y para qué lo haremos?, diría Futaro. No te quejes, niño, y solo hazlo, diría Black. Es verdad, Futaro, no te quejes, diría Miku poniendo su mano en la espalda de él. Tienes razón, Futaro, no desconfíes mal de él, diría Yotsuba poniendo su mano en la espalda de él. Así Futaro no tenía más opción que pone su mano en su espalda. Y así Black comenzaría a hacer la teletransportación, yéndose del lugar. Mientras tanto, con los demás, veríamos a Kami y Nino jugando, por otro lado veríamos a Sarama viendo los paisajes, y él diría en su mente: presiento que, algo muy malo va a pasar, pero no sé qué es. Ahora que me pregunto, ¿en dónde están Goku y Black? Deberían ya haber llegado o tal vez está pasando algo. Mientras tanto que Sarama diría eso, llegarían Goku y Black con la ayuda de la teletransportación, y diría Goku: ya hemos llegado, diría Goku con su típica sonrisa. ¿Ah, eres tú, Goku?, diría Nino. Sí, hemos llegado ya, te dije que las íbamos a traer a todas, diría Goku. Sí, tenías razón, diría Nino. Oigan, no quiero interrumpir el momento, pero, ¿nos pueden decir en dónde estamos?, diría Ichika. Ah, sí, déjenme explicarles. Así Nino comenzaría a explicarles a sus hermanas en dónde estaban, pasaría un minuto, y ya terminarían de la conversación, y diría Itsuki: oye Goku, una pregunta, diría Itsuki. ¿Qué tipo de pregunta, Itsuki?, diría Goku. ¿Cómo tú puedes hacer eso?, diría Itsuki. ¿Qué cosa?, diría Goku confundido. ¿Cómo puedes teletransportarte y volar?, diría Yotsuba. Ah, eso, si quieres saber todas cómo puedo hacer eso, y si quieres saber si soy un héroe o no, para eso tienen que saber mi historia, diría Goku. Entonces cuéntanos, diría Futaro. Sí, pero no se lo vayan a contar a nadie, diría Goku. Ok, no se lo contaremos a nadie, diría Nino. Tanto quien saberla, entonces se las contaré. Así Goku comenzaría a contarles toda su historia, de cómo nació, cómo llegó a la Tierra, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben cuál es su historia. Mientras tanto iremos a otro lugar, veríamos a las personas de anteriormente, y diría el doctor: ¿cómo ves, he terminado este proyecto? Ahora me vas a dejar ir, como prometiste, diría el doctor. Sí, te puedes ir a donde te dé la gana. Pero solo te diré esto: no le cuentes a nadie de lo que hiciste aquí, o vas a ver lo que te va a pasar, diría el sujeto desconocido. Está bien, diría el doctor yéndose. Mientras tanto con él. Entonces ya terminó todos los experimentos. Interesante. Entonces comenzaremos con el plan. Mientras tanto con los demás. Goku estaba terminando su historia, hasta que acabaría y él diría: bueno, sé que no me van a creer todo lo que les dije, pero es su elección creerlo, ¿o no?, diría Goku. La verdad sí te creemos, porque tú lo has demostrado, diría Futaro. Tienes razón, diría Nino.
Hasta que de repente, Kami abrazaría a Goku por la espalda, y ella diría: papá, tengo sueño, diría Kami. ¿Qué acaba de decir la niña?, diría Yotsuba. Oye Goku, ¿por qué esa niña te dijo papá?, diría Nino. Cuando Nino dijo eso, mente de Goku. ¿Por qué siento un escalofrío en mi espalda?, diría Goku. Dime Goku, ¿por qué esa niña te dijo papá?, diría Nino enojada. Espera Nino, no es lo que piensas, diría Goku asustado. Hasta que de repente, sonarían los fuegos artificiales, y diría Kami: mira papá, mira, son los fuegos artificiales, diría Kami con una sonrisa. Así todos dejarían lo que estaban haciendo, y se pondrían a ver los fuegos artificiales. Mientras tanto, en una zona escondida del festival estaría saliendo el doctor, hasta que sonaría una fuerte explosión en un edificio, y él diría: maldición, su plan está comenzando, ese idiota no tiene piedad por nadie, diría el doctor. Yéndose de ese lugar, mientras tanto con Goku, él escucharía la explosión, pero se daría cuenta que, ni las quintillizas ni Futaro, se dieron cuenta de la explosión, y diría Sarama: oye Goku, ¿escuchaste esa explosión?, diría Sarama telepáticamente. Sí, yo la escuché, pero ¿de dónde vino?, diría Goku. La verdad no sé, pero mandé a Vegeta y Black a que investigaran el origen de esa explosión, diría Sarama. ¿Pero por qué? Todavía los veo aquí, diría Goku. Los que ves ahí no son ellos, son clones que cree para que ellos no sepan que ustedes se fueron, diría Sarama. Ah, ya entiendo, entonces yo me puedo ir, diría Goku inocentemente. Sí te puedes ir, yo crearé un clon tuyo, diría Sarama sarcásticamente. Así Goku rápidamente usaría su teletransportación, yéndose a donde Vegeta y Black. Por otra parte, Sarama pondría un clon de Goku para que no sepan que él se fue. Mientras tanto, con Vegeta y Black, ellos estarían en el origen de la explosión, y diría Vegeta: entonces fue aquí donde sucedió la explosión, diría Vegeta. Sí es aquí, pero ¿quién fue causante de esa explosión?, diría Black. No sé, pero vamos a investigar, diría Vegeta. Hasta que de repente, llegaré a Goku con la teletransportación, y él diría: hola Vegeta, y hola Black, diría Goku con su típica sonrisa. Ah, ¿eres tú Goku? Sarama ya te dijo de lo que pasó aquí, diría Black. Sí, ya él me dijo, pero ¿quién fue el que ocasionó esta explosión?, diría Goku. Todavía no sabemos quién la hizo Goku, pero vamos a investigar el origen de la explosión. Y cuando Black dijo eso, le darían un golpe en toda la cara, mandándolo a volar a un edificio en construcción, y diría Vegeta: Kakaroto, ten cuidado, diría Vegeta. ¿Qué dijiste, Vegeta? Hasta que Goku recibiría un golpe, que lo esquivaría con dificultad, y él diría: oye, ¿quién eres tú?, diría Goku. El sujeto que lo golpeó no diría nada, y él le daría otro golpe a Goku, pero él lo esquivaría muy fácil, y él diría: entonces no me quieres decir por qué me estás atacando, entonces comenzaremos con la pelea. Así Goku comenzaría a pelear, mientras tanto con Vegeta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué aparecieron esas criaturas de repente?, diría Vegeta. Hasta que se escucharía un rugido, diría Vegeta. ¿De dónde vino ese sonido?, diría Vegeta. Hasta que de repente, lo agarrarían a Vegeta de la pierna, lanzándolo al cielo, y él diría: ¿qué está sucediendo? Hasta que de repente le darían un fuerte golpe en todo el estómago, aterrizando en donde aterrizó Black, y diría la criatura: pensaba que iba a ser más fuerte, pero veo que solo era un debilucho, qué patético. Hasta que Vegeta le daría un fuerte golpe en toda la cara, estrellándolo en un edificio, y él diría: débil yo, vas a ver ahora con quién te estás metiendo, diría Vegeta. Pensaba que estabas muerto, pero veo que no era así. Va a ser muy interesante pelear contigo, diría la criatura. Te voy a preguntar algo, ¿qué eres tú? No pareces un humano, diría Vegeta. ¿Qué soy yo? Pues soy un gnomo. ¿Tú piensas que soy como tú? Solo soy un experimento que solo está haciendo a prueba. Un gnomo, diría Vegeta. Así ellos comenzarían a pelear, mientras tanto con Goku. Fue muy interesante pelear contigo, pero todo lo que empieza tiene que acabar. Así Goku le daría al gnomo un fuerte golpe en toda la cara, mandándolo a volar, estrellándose en 3 edificios juntos, y acabando de aterrizar en el festival, y diría Goku: ay ay ay, me pasé de fuerza. Diría Goku cayéndole una gota de sudor al estilo anime. ¿Ahora qué voy a hacer con esa criatura?
Goku estaría pensando qué iba a hacer con esa cosa. Mientras tanto en el festival, las personas estaban entrando en pánico porque cayó una criatura desde el cielo, hasta que el Nomu comenzaría a pararse y comenzaría a atacar a las personas, hasta que llegaría Goku usando la teletransportación. Goku le daría al Nomu un golpe en todo el estómago, lo agarraría y lo zumbarías al cielo, y después se teletransportaría a donde estaba el Nomu, y él diría: te dije que esto iba a acabar rápido, ahora desaparecen en polvo, Hakai. Así Goku desintegrando a Inomu, y se iría con la teletransportación. Mientras tanto con la pelea de Vegeta, y con el Nomu volador, veríamos que Vegeta tenía la ventaja del combate, y diría el Nomu: ¿cómo es posible que un sucio humano me esté dando pelea? como te dije, esa bandija, no importa lo fuerte que seas, tú nunca me vas a vencer. Vegeta diría eso desintegrando al Nomu volador, con un resplandor final. Mientras tanto en otro lugar veíamos a Goku teletransportarse, a donde Black, y él diría: ahora que me pregunto, ¿en dónde está Ra Black? Hasta que Goku vería a Black inconsciente, en el suelo, y diría Goku: oye Black, despierta. Black, que despiertes. Bueno, creo que está inconsciente, mejor lo voy a despertar, con un golpe en la cabeza, diría Goku. Así Goku le daría a Black un fuerte golpe en toda la cabeza, despertando así Black, y él diría: ay ay ay, ¿quién fue el idiota que me dio un golpe en la cabeza? Diría Black molesto. Fui yo Black, diría Goku con su típica sonrisa. Black se pagaría de donde estaba, y vería a Goku al lado de él, y él diría: oye Goku, ¿qué haces aquí? ¿Y me puedes explicar lo que pasó? Diría Black. Lo que pasó fue que, una criatura te dio un golpe muy fuerte, en toda la cara mandándote a volar a este lugar, diría Goku inocentemente. Ah, ya sé por qué me pasó eso, es que bajé la guardia, pero cambiando de tema, ¿quién fue que me dio un golpe en la cabeza? Diría Black. El que te dio ese golpe en la cabeza fui yo, porque no despertabas, diría Goku con su típica sonrisa. Black no diría nada, le daría a Goku un fuerte golpe en toda la cabeza, y diría Goku: ay ay ay, oye Black, ¿por qué me diste ese golpe en la cabeza? Diría Goku quejándose de dolor. Idiota, ¿quién te mandó a darme un golpe en la cabeza? Diría Black. Pero si ustedes me dan golpes en la cabeza, y yo no les digo nada, diría Goku. Buen punto, diría Black. Hasta que de repente llegaría Vegeta, y él diría: por fin te encuentro, Kakaroto, diría Vegeta. Hola Vegeta, estoy aquí con Black. Diría Goku. Oye Black, ¿por qué no nos ayudaste en el momento que te necesitábamos? Diría Vegeta. Porque estaba inconsciente, por el golpe que me dio esa criatura, diría Black. Eso no es una excusa Black. Así ellos comenzarían a discutir, y diría Goku: oigan ustedes, ¿puede resolver esta discusión en la casa? Mientras tanto vámonos de aquí, diría Goku. Si tienes razón Kakaroto, diría Vegeta. Si tienes razón Goku, diría Black. Así ellos pondrían sus manos en el hombro de Goku, y Goku procedería a hacer la teletransportación. Mientras tanto con las quintillizas ellas estarían en un parque, porque ya terminarían los fuegos artificiales, hasta que diría Sarama en sus pensamientos: ya creo que ya están a punto de venir, mejor quitar estos clones. Así Sarama comenzaría a quitar los clones, hasta que llegaría Goku, con la transportación, hasta que diría Futaro: oigan todos, en vez de ir caminando a nuestras casas, ¿por qué Goku no nos lleva con su teletransportación? Diría Futaro. Tienes razón Futaro, diría Ichika. ¿Y qué dices Goku? ¿Aceptas llevarnos a nuestras casas, con tu teletransportación? Diría Futaro. La verdad es que sí, es más mejor y más rápido. Ahora todos pónganme atención, todos tómense de sus manos porque así, llegaremos más rápido. Así todos, hicieron caso de lo que les dijo Goku, y crearían un círculo, y Vegeta y Sarama pondrían sus manos en la espalda de Goku, y así Goku procedería a hacer la teletransportación, yéndose de ese lugar con todos ellos. Y aparecerían en el apartamento de las quintillizas, y diría Goku: para que entiendan todos cómo funciona mi teletransportación, yo solo puedo ir a lugares que yo he estado, diría Goku. Allá entiendo, diría Futaro. Entonces por eso es que tu teletransportación solo puede ir al lugar que ya tú hayas estado, como nuestra casa, diría Itsuki. Exactamente Itsuki, pero lo siento Futaro, por no saber en dónde vives, diría Goku. Ah, eso, no te preocupes, yo vivo en este apartamento, diría Futaro. ¿Cómo que vives en este apartamento Futaro? Diría Goku confundido. No te preocupes, no vivo exactamente en este apartamento, pero vivo al lado porque sería turbio que viviera con ellas, diría Futaro.
Ah, ya te entiendo, diría Goku. Bueno Goku, nos vemos mañana, en la escuela, diría Futaro yéndose del apartamento de las quintillizas. Mientras tanto con Miku, ella estaría ocultando su lesión, hasta que Goku se percataría de eso, y él le diría: oye Miku, ¿qué te sucede? Diría Goku. No, a mí no me sucede nada, diría Miku ocultando su lesión. Es mentira, dime qué te sucede, diría Goku. Bueno, está bien, lo que pasa es que, en el festival me torcí el tobillo, y me duele mucho, diría Miku. Goku no diría nada, y pondría su mano frente al tobillo de Miku, y por eso Miku se sonrojaría un poco. Y vería que de la mano de Goku, estaría saliendo una luz amarilla, hasta que Goku terminaría de hacer eso, y él diría: ¿y cómo te sientes Miku? Diría Goku. Miku sentiría como que ya no estaba el dolor, y ella diría: ¿por qué no siento nada? ¿Qué me hiciste Goku? Diría Miku confundida. No te preocupes, lo único que hice fue ayudarte. Goku diría eso y seguiría de ahí, hasta que llegaría con Sarama, y Black y Vegeta y Kami, y diría Goku a todos: bueno, ya nos tenemos que ir, diría Goku. Sí, que les vaya bien, diría Ichika. Así Goku haría la teletransportación, yéndose del apartamento de las quintillizas. Mientras tanto, nota del autor, para que sepan, por qué puse a Futaro, aquí viviera, en el apartamento de las quintillizas, pues porque me daba pena, verlo enfrentar y sus problemas económicos, por eso decidí, ponerlo ahí, fin de nota. Bueno, veríamos a Goku llegando con la teletransportación, a su casa, y él diría: oigan todos, ¿no sería más mejor, irnos a dormir porque ya es muy tarde? Diría Goku. Si tienes razón Kakaroto, mañana tenemos un día largo, diría Vegeta. Ok Vegeta, ¿y ustedes Sarama y Black y Kami, dónde están? Diría Goku confundido. Ah, se me olvidó decirte que, ya ellos se fueron a dormir, somos los únicos que están despiertos, diría Vegeta. Ah bueno, entonces vamos a irnos a dormir, diría Goku. Así ellos se irían a su casa a dormir, mientras tanto en otro lugar. Interesante. Entonces esas dos personas. Derrotado a los dos, Nomus, diría el sujeto desconocido. Y eso no es lo único. Todavía no sabemos quiénes son. Ni de qué son capaces, diría el sujeto desconocido. ¿Crees que sean héroes? Diría el sujeto desconocido. Lo dudo mucho que sean héroes. Entonces hay que tenerlos vigilados. No, mejor no les daremos importancia, seguiremos con el plan, tal como va.